Nosotros lo hemos convocado para que usted nos aclare un poco el panorama. Ayer el equipo Lavajato, representado por su coordinador Rafael Vela, ha mandado un escrito pidiendo que ellos se hagan cargo de la investigación sobre Obrainsa, porque el fiscal anticorrupción Juárez Atoche tiene pues estos testigos, los colaboradores, aspirantes a colaboradores eficaces que han hablado del caso Obrainsa. ¿Esto es posible que se empiece la investigación y que no sea como fue en el caso de la fiscal de la Nación, que dijo después del 28 de julio del 2021, Lavajato puede investigar al presidente? Definitivamente es posible, en principio porque se tratan de temas que son anteriores a la investidura presidencial, solo que la costumbre siempre es pedir permiso, sobre todo si la fiscal de la Nación ya ha hecho un pronunciamiento anterior en el cual dice que se debe esperar al 28 de julio, es decir, a la entrega del cargo. Los fiscales, en el cumplimiento de sus funciones, ellos están respaldados para tener iniciativas, por un lado, después para ser celosos en los temas que les corresponden investigar, y yo creo que están cumpliendo con esos principios, ¿no?, que se corresponden con la ley orgánica del Ministerio Público. Hay una idea que se dice en criminalística: tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces no es razonable ni bueno esperar que transcurra el tiempo y recién investigar, más aún si hay en manos de los fiscales casos en los cuales la participación del presidente es evidente y siempre se va a tener que escuchar en las declaraciones de los testigos la participación de él. En ese sentido, el pedido que hacen los fiscales es absolutamente razonable, conforme a sus deberes, y bueno, queda en manos de la fiscal de la Nación, pues, manifestar su opinión y criterio. Doctor Angulo, usted acaba de decir algo, que la participación del presidente es evidente, es decir, tienen todos los argumentos ellos para seguir estas pesquisas, iniciar, cruzar, hacer su trabajo, buscar la verdad, porque hay un colaborador eficaz que dice que al presidente le han dado 1 millón de soles, hay una avioneta, hay correos electrónicos, hay una sobrevaloración de la obra, Lomas de Hilo, por más de 56%. Entonces, todo esto que ha encontrado el fiscal Juárez Atoche se tiene que seguir sin perder el tiempo. Definitivamente, ¿no? Más bien habría un perjuicio probable si es que se deja transcurrir el tiempo y no se investiga al presidente. En ese sentido, cabe la posibilidad ya de que la fiscal de la Nación, si en su caso ella no ha dispuesto la investigación pertinente, que admita que los fiscales sí pueden investigar. Quedará en todo caso bajo responsabilidad de ella la negativa ante ese pedido, ¿no? Pero eso es bien importante, Pedro, porque en realidad, si uno revisa la decisión de la fiscal de la Nación, ella pretende ampararse en lo que dice el artículo 117 para justificar su decisión de postergar el inicio de la investigación. Ella dice: mi diferencia con los fiscales anteriores, que archivaron todas las denuncias que habían contra los presidentes, yo sí admito la investigación, pero la voy a iniciar el 28 de julio, considerando el marco constitucional. Eso no es cierto. En ninguna parte la Constitución dice que el presidente no puede ser investigado. Lo que dice es que no puede ser acusado, que es algo diferente. Ahora, el problema es que la decisión política, a mí me da la impresión, es la preocupación a la hora de leer el expediente de la fiscal Jani Sánchez Porturas, que es un documento muy bien articulado, que es bien difícil que el presidente no termine teniendo responsabilidad. Entonces, ¿cómo hace para que en 2 meses la fiscal de la Nación, después de haber iniciado la investigación, concluya que el presidente sí tiene responsabilidad, pero ya no lo puede acusar hasta el 29 de julio? Crea una situación política muy compleja. Entonces, la decisión ha sido política. Ni constitucional, ni procesal. Totalmente de acuerdo, Nicolás. En realidad deja mucho que pensar, porque efectivamente, como bien dices, la Constitución lo que dice es que el presidente no puede ser acusado, pero no dice nada que no pueda ser investigado. Y más bien en los casos anteriores hubo investigaciones
claro que lo malo fue que archivaron, ¿no? Pero no se negaron a investigar ni esperaron a que terminara el periodo, porque todos sabemos que cuando el tiempo transcurre pueden suceder muchas cosas, personas que se arrepienten, que no quieren hablar, que fallecen, que se enferman, que viajan al extranjero. Si nos preguntamos si los testigos permanecerán, los documentos también, ¿cuántas cosas pueden suceder mientras el tiempo transcurre? Y eso no va de buen modo con lo que dicen los principios en relación a una investigación. La investigación se da de inmediato, se da con inmediación temporal. Claro, pero o sea, esta investigación del caso Obrainsa, a diferencia del caso de Richard Swin, no se refiere a actos ocurridos durante la gestión del presidente, sino antes de que él fuera presidente. Entonces, la primera diferencia, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, es que la investigación no corresponde a la fiscal de la Nación, como sí tendría que ser si fueran por actos durante su ejercicio como presidente. Como son previos a presidente, lo que corresponde es a la fiscalía del caso. Eso es cierto. En relación a ese tema, lo que sucede es que hay un respeto a la jerarquía institucional, y como la fiscal de la Nación es el más alto representante y ha expresado un criterio en relación a una investigación que a ella le corresponde, y acá generalmente se ha dado la costumbre de siempre solicitar los levantamientos, por ejemplo, de inmunidad en el caso de congresistas, a pesar de que los hechos habían sido anteriores, y evidentemente con el presidente siempre ha solido ocurrir lo mismo. Lo que pasaba era que las investigaciones, como estaban en las manos de los fiscales de la Nación, estos las hicieron. Aquí es la primera vez que se produce un caso que se abre la investigación, pero se posterga el inicio. O sea, eso nunca había sucedido. De acuerdo. Y los fiscales en Moquegua, los que archivaron, el fiscal que archivó, ¿puede reactivar esta investigación también y darse dos investigaciones paralelas con lo que tiene el fiscal Juárez Atoche? ¿O es que el equipo especial está en la posibilidad de requerir toda la documentación y hacer suya simplemente una investigación y no por partes, ¿no? En Moquegua, en Lima. Excelente pregunta. La realidad es que sí, hay casos que a veces son archivados, no solamente a nivel del Ministerio Público, sino inclusive a nivel judicial, porque se dice, por ejemplo, que ha habido falta de pruebas, entonces eso queda sobreseído, se dice entre abogados, pero la realidad es que si aparecen nuevos elementos de convicción, testigos, documentos, etcétera, todos esos casos pueden ser reabiertos, porque existe el interés de la justicia de verificar qué fue lo que realmente sucedió y además no favorecer la impunidad. En ese sentido, se pueden reabrir los distintos casos y además se pueden también unificar, ¿no? Si es que se considera que hay coherencia entre las personas que intervinieron, que son los mismos participantes, etcétera, se puede hacer un solo expediente o se puede seguir en paralelo si es que los casos son distintos y, por ejemplo, un caso ha avanzado más que otro. Entonces, la idea no es que el caso que está más avanzado quede retrasado por el caso que está más en comienzos, todavía en inicios, ¿no? Porque eso perjudica el esclarecimiento del caso que ya está más avanzado. Entonces, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas, pero siempre teniendo en cuenta el caso concreto y un estudio pormenorizado. Y el tema se puede unificar, dice usted, se puede unificar Obrainsa con ICSA y CASA, es decir, todo el club de la construcción en un solo expediente. Sí es posible, si es conveniente. O sea, ahí la medida es la conveniencia, ¿no? La coherencia se puede hacer. Salvo que, como digo, un caso esté más avanzado y sea más sencillo y el otro caso sea más complejo, va a demorar más tiempo, no se quiere perjudicar el caso que estuviera más avanzado. Ahora, yo entiendo, Pedro, que porque se ha cuestionado en relación a Obrainsa que es simplemente un testimonio de un aspirante a colaborador que además está solicitando esa condición desde el año 2018. Lo que entiendo es que no es uno, son dos. Y hay uno cuyo caso ya llegó al sistema de justicia, es decir, ya el acuerdo de colaboración eficaz
que habría alcanzado con la Fiscalía tiene que ser, entiendo, tú eres el especialista, Pedro, tiene que ser avalado por un juez para que adquiera valor en el proceso. Y hay es decir, está prácticamente terminado. Y hay un segundo colaborador, aspirante a colaborador, que está en proceso, es decir, al que todavía falta recorrer un camino, pero lo que entiendo es que lo que tiene la Fiscalía en sus manos, y voy a tratar de ser literal, son los indicios razonables suficientes para concluir que la versión de los colaboradores o de los aspirantes es cierta. Es decir, que lo del $1.000.000 es verdad, porque no son solamente sus testimonios. Son coincidencias de reuniones, documentos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, en fin. Claro. ¿Qué te haces con eso, Pedro? ¿Qué te haces con eso? O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir? Definitivamente eso no puede ser ignorado, ¿no? Está mal dejarlo de lado o esperar. Eso no es lo razonable ni lógico y genera más bien suspicacias. La fiscal de la Nación debería de tratar de sacarse de encima esa mochila, ¿no? La realidad es que no le hace bien a su figura el hecho de que se postergue la investigación sabiendo que hay respaldo para que por lo menos eso se inicie. Finalmente, la investigación no va a terminar tan rápido. Esas investigaciones son pesadas, hay personas que tienen que ser ubicadas, por ejemplo, ese señor que era, me parece, portero y fue el que recibió el cheque. Hay varios temas que dilucidar. Pero ¿se puede descalificar a un aspirante de colaborador eficaz? Yo me imagino que con el expertise que tiene el equipo Lavajato, el expertise que tiene Juárez Atoche, que por sus manos ha pasado las agendas de Nadine y un montón de casos más, él no se va a dejar llevar por testimonios que no tienen al menos algo de verosimilitud, ¿no? ¿Se puede descalificar o ya ser un aspirante ya tiene un peso dentro de un proceso? Ya tiene algún peso porque uno considera, en principio, la coherencia, la lógica, que las expresiones casan con otras acciones de otras personas o que están ya en documentos y que por lo tanto no van a variar. Entonces ahí se ve un tema. Lo otro es que de repente puede haber otros testimonios que corroboran por lo menos algunos puntos, algunos datos, o si no en documentos o en hechos que ya se conocen, que pueden ser de dominio público. Entonces no se admite cualquier cosa, ¿no? Porque ya se sabe que hay personas que pueden estar desesperadas por tratar de mejorar su condición y pueden echarle la culpa y decir cualquier cosa, pero en estos momentos atribuirle una responsabilidad a un presidente no es cualquier cosa. Definitivamente es algo que ya tiene que haber entrado en el criterio de los fiscales, que al margen de las cosas que se puedan decir, entre ellos también intercambian conocimientos, ¿no? Digamos, los acuerdos anteriores, el último que ya ha sido ya aprobado por el juez en el caso Odebrecht, ha generado un modelo. Inclusive recordamos que en muchas entrevistas precisamente exitosas se decía, pero son solamente pocos casos, van a salir otros, y esperábamos y ya han salido, ¿no? Son 7 casos más que ahora van a ser también materia de investigación con colaboración de las personas de Odebrecht. Entonces, sí, como ustedes bien dicen, ya hay una experiencia acumulada y no es cualquier cosa lo que en estos momentos se está diciendo.